En las vacaciones vimos que la palabra plaga también se puede traducir como señales o como juicios. De hecho, en algunas versiones, en vez de poner plaga, pone juicios o señales. Es decir, las plagas fueron señales del justo juicio de Dios. Vimos tres señales que aparecen en la Escritura. Vimos la señal del arco iris, la señal del nacimiento de Jesús y la señal de los clavos en las manos de Jesús. Vimos también que las plagas fue la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón, cuando Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y vimos tres respuestas a esa pregunta. Dios es el creador, Dios es el eterno y Dios es el conocimiento supremo. Vimos también que las plagas nos hablan de la paciencia de Dios. Dios fue paciente con Faraón, muy paciente, extremadamente paciente con Faraón, y vimos que en 6 ocasiones le dice: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, así hasta en 6 ocasiones. Y vimos que la paciencia es uno de los atributos de Dios. Vimos que Dios en sí mismo es paciente, y vimos también que Dios es el autor de la paciencia. Vimos también que Dios es absolutamente soberano. En 4 plagas Dios no le advierte, Dios no le dice absolutamente nada, sino que directamente manda las plagas sin advertirle en ningún momento. Las plagas de los piojos, la plaga de las úlceras, la de las tinieblas y la de la muerte de los primogénitos fueron enviadas sin que el Señor se lo dijera antes, como las demás. Y vimos que Dios es absolutamente soberano, que nada ocurre fuera del control de su voluntad y que nada ocurre que Él no haya determinado. Estas son algunas de las cosas que vimos antes del mes de agosto. Ahora, déjame deciros en esta mañana otra cosa. Las plagas nos enseñan que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Te lo vuelvo a repetir. Las plagas nos enseñan que la verdad siempre triunfa sobre las mentiras. Venid conmigo al capítulo 7 de Éxodo, versículo 8 al 12. Capítulo 7 de Éxodo, versículo 8 al 12, que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrar milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Fijaros que aquí todavía no estamos hablando de las plagas. Esto, digamos, es una especie de como una introducción a lo que es las plagas. Aquí no está todavía el Señor no ha mandado las plagas, pero ya estamos viendo la labor de los hechiceros. Estamos viendo cómo hay una señal con la vara que Dios le da a Moisés, y se convierte en culebra, y los hechiceros, el mundo egipcio, al igual que todo aquel mundo, durante siglos, todos los grandes imperios, le ha dado muchísima importancia al tema de la hechicería, al tema de la brujería. Eran como unos grupos imperantes, eran personas muy importantes dentro del núcleo de los faraones, de los reyes que había. Le daban su consejo, su opinión, aconsejaban a los gobernantes. Era una casta privilegiada. Vivían muy bien los hechiceros y tenían muchísima importancia en la decisión de los diversos reyes faraones que vivían no solamente en Egipto, sino en otras partes del mundo. Y aquí vemos que el Señor hace este milagro, y la vara se convierte en culebra, y dice que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. No sabemos muy bien cómo lo hicieron, no sabemos, hay teorías de todas, yo he leído varias teorías sobre esto, pero tampoco merece la pena. No sabemos muy bien cómo hicieron esto, pero sí sabemos una cosa. Sabemos que
echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. No olvidemos, hermanos, también que durante 40 años Moisés había estado en Egipto, y durante 40 años Moisés había estado en el palacio real. Moisés sabía lo que eran los hechiceros, Moisés sabía lo que pasaba, Moisés sabía la importancia que tenían los hechiceros en la vida de Egipto, en la vida religiosa y en la vida de los gobernantes de turno. Sabía la importancia de la hechicería en la vida cotidiana de Egipto. Posiblemente cuando se convierte la vara en culebra, seguramente los hechiceros dijeron: estás haciendo lo mismo que nosotros, estás copiándonos a nosotros, tú ya sabes este truco porque nosotros ya lo hemos hecho antes, y aquí vienes tú a decirnos cómo se convierte esto. Mira, te lo vamos a decir nosotros. ¡Pum! Y estos hechiceros hicieron exactamente lo mismo que hizo Moisés, con la diferencia de algo que ellos no entendieron o ellos no pensaban que iba a ocurrir, que es que sus serpientes fueron devoradas por las varas, por la serpiente de Moisés, como diciendo: podéis hacer esto, podéis hacer un encantamiento, podéis hacer un truco visual o como sea que lo había hecho, pero Dios es más potente, Dios es más fuerte, Dios es más veraz, y Dios tiene el poder para incluso comer vuestras respectivas serpientes. Mirad lo que dice en el capítulo 7, versículo 20 al 22. Capítulo 7, versículo 20 al 22, dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es decir, antes hicieron lo de la serpiente y la de la vara, y ahora hicieron exactamente también lo mismo, convertir el río en sangre. Hicieron con su encantamiento lo mismo que Aarón y que Moisés, convertir el río en sangre. Inevitablemente, yo no sé en tu caso, pero cuando yo estaba preparando la predicación, inevitablemente mi mente se fue siglos después y se fue a una boda. Se fue a una boda donde Jesús estaba con alguno de sus discípulos, y se fue a una conversación entre María y Jesús, que le dijo María: el vino se está acabando. Era una boda donde el vino se estaba acabando, y Jesús hizo su primer milagro, el milagro de convertir el agua en vino. Aquí los hechiceros convirtieron el río en sangre, y Jesús convirtió el agua en vino. Pasando los siglos, viendo el obrar de Dios, el poder de Dios, vemos cómo Dios sigue actuando y Dios sigue obrando. Y lo mismo que aquí el Señor hizo posible esto, vemos también que siglos después el mismo Señor convirtió el agua en vino. Aquí los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, volvieron también a poner el río en sangre. Capítulo 8, versículo 5 al 7. Capítulo 8, versículo 5 al 7 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Otra vez hicieron lo mismo. Hasta ahora todas las pruebas que están haciendo, todas las plagas que están haciendo, los hechiceros con sus encantamientos, con su brujería, lo están haciendo. Parece que la partida la estaba perdiendo el Señor, parece que la partida la estaba perdiendo humanamente hablando Moisés y Aarón, parece que los hechiceros estaban ganando, parece que los hechiceros en ese combate estaban diciendo: ¿ves? Tú haces esto, nosotros hacemos. ¿Veis, Faraón? ¿Veis, Egipto? Estos son unos falsarios, estos son unos mentirosos, están diciendo una cosa, pero nosotros con nuestro poder, con nuestros dioses, con nuestra hechicería, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen ellos. Parece que la causa del Señor estaba perdiendo en ese momento, parece que ellos estaban ganando la batalla.
Y una cosa que a mí me sorprende de esto es que si ellos eran tan potentes, tan fuertes, si su hechicería era tan grande, ¿por qué no quitaron las ranas? ¿Por qué no hicieron desaparecer las ranas? Sino lo que hacen es que vuelven a hacer cosas, vuelven a hacer lo mismo, y en un sentido es una especie de ironía en el texto bíblico, es una especie de ironía que Dios da. Dios mandó las ranas y ellos, para ver el poder que tenían, mandan más ranas. Con lo cual ya te quedas un poco con la boca abierta. En vez de quitar ranas, lo que hacen es mandar más ranas al pueblo que pretendían cuidar. Y vuelven otra vez con sus encantamientos a hacer lo mismo. Parece que la batalla estaba perdida. Parece que Moisés y su hermano estaban perdiendo la batalla. Parece que la causa de Dios estaba siendo perdida. Pero mirad lo que dice el capítulo 8, versículos 16 al 19. Capítulo 8, versículos 16 al 19 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Parece que la batalla estaba ahí, parece que ellos estaban ganando, parece que podían replicar todas las plagas, parece que podían hacer exactamente lo mismo, pero llega esta plaga, llega la plaga de los piojos. Dios manda esta plaga de los piojos y los hechiceros también intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron convertir ya todo lo que estaban haciendo en piojos. A partir de aquí el texto bíblico cambia por completo. A partir de aquí ya no hay ni una sola vez que los hechiceros volvieran a repetir sus milagros, entre comillas. A partir de aquí ya no hay ni un solo momento en que vuelven a replicar una de las plagas que Dios mandó. A partir de aquí, en ningún momento los hechiceros pudieron hacer nada. Y todo dice el texto bíblico con la consistencia de la palabra de Dios, con la sabiduría de la palabra de Dios, con la sencillez de la palabra de Dios. Dice: pero no pudieron. Pero los demás hicieron sus trucos, hicieron su encantamiento. No sabemos muy bien cómo lo hicieron. No olvidemos también una cosa importante: la hechicería está condenada en el Antiguo Testamento. No hay ni un solo resquicio para hacer la hechicería. La hechicería está condenada, entre otras cosas porque, por definición, la hechicería es un lugar, es un momento, es un sitio, es una serie de cosas donde se le da lugar al diablo para falsificar la verdad de Dios. Detrás de la hechicería está el diablo y los demonios. Detrás de la hechicería está la mentira, detrás de la hechicería está el ocultismo, detrás de la hechicería está las artimañas del diablo. Los hechiceros estaban falsificando, estaban haciendo trucos con la ayuda de los poderes demoníacos para hacer lo mismo. Pero aquí no. Pero no pudieron. Me recuerda esto un momento en el que Jesús se acaba de bautizar y Jesús se va, guiado por el Espíritu Santo, se va a un desierto tranquilamente. Y me recuerda que aparece lo que conocemos, a quien conocemos, el segundo poder más importante del universo, que es el diablo. Y el diablo se acerca a Jesús. Y el diablo dice a Jesús: ¿ves todo esto? Si tú me adoras, si tú me sigues, si tú estás conmigo, tú vas a ser poderoso, tú vas a ser importante, tú vas a tener los dominios del mundo, como tú no vas a ser nadie. Y todos conocemos esas tres tentaciones que el diablo le hizo a Jesús después de ese bautismo. Pero no pudo tentar a Jesús en ningún momento, ni una microcésima de segundo. No pudo decir exactamente nada a Jesús, porque Jesús es Dios, y porque Jesús
contrarrestado con la palabra. El diablo decía y el Señor decía, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto. El diablo va a ir siempre a por ti, no lo olvides nunca. El miércoles pasado Josefa estaba compartiendo con los hermanos que se bautizan, estaba compartiendo este texto, estaba compartiendo cómo Jesús fue bautizado y cómo después fue llevado a la tentación. Y esto es verdad. Esto es Jesús. Llegó un momento en que estaba siendo bautizado y al poco tiempo estaba siendo tentado por su enemigo. Estaba siendo tentado por Jesús. No solamente los que se bautizan, sino todos nosotros seguimos en el campo de batalla y todos nosotros seguimos siendo objeto de la tentación del diablo para que nos apartemos, para que abandonemos, para que nos fijemos en las cosas malas de la iglesia, en las cosas malas de nosotros mismos y que dejemos los caminos de Dios y que nos apartemos y que hagamos lo que cada uno crea oportuno, como en el tiempo de los jueces. El diablo siempre va a ir por tu alma, el diablo siempre va a ir por tu físico, el diablo siempre va a intentar arruinarte la vida en todo momento, porque es mentiroso y padre de mentira, porque es un acusador. Por lo tanto, fijaros que aquí encontramos que los hechiceros no pudieron hacer esa plaga, y años después, siglos después, vimos como el propio diablo no pudo tentar a Jesús. Hubo un matrimonio que estaba al principio de la iglesia, el principio de la santidad, de la vida, de la continuidad, de sentar las bases de la iglesia, y hubo un matrimonio que dijo a los apóstoles: hay mucha necesidad, hay gente necesitada, hay familias que están siendo perseguidas por su fe. Vamos a vender nuestra casa y vamos a dar el dinero para que los necesitados y la gente que están pasándolo mal puedan cubrir sus necesidades. Y allí este matrimonio, Ananías y Zafira, vendieron su casa. Y vendieron su casa por una cantidad, lo que ellos vieron determinado. Y en vez de decir, hemos vendido nuestra casa y nos quedamos con la mitad, con una parte, ellos dijeron a los apóstoles, dijeron a Pedro: aquí tienes el dinero. Y parece que lo vendieron todo, dieron todo el dinero y un santo matrimonio, un matrimonio perfecto, que lo hizo perfecto, pero se quedó con parte del dinero. No dijo que no había ninguna necesidad, no tienen por qué mentir, hemos vendido tanto, nos quedamos con tanto y esto para los necesitados. Bien, gloria a Dios. E intentaron engañar al propio Pedro, que al fin y al cabo es engañar a un hombre. Lo peor, como dice Pedro, es que intentaron engañar al Espíritu Santo, pero no pudieron engañar al Espíritu Santo. A veces intentamos hacer artimañas nosotros mismos para engañar a Dios, para engañar lo que Dios nos dice, para engañar lo que es la obediencia a Dios, e intentamos hacer 1000 trucos para no hacer lo que tenemos que hacer para obedecer lo que Dios nos dice. Había un rey poderoso, importante, que tuvo la mala fortuna de tener envidia de otro que iba a ser el futuro rey. Y este rey Saúl, que veía al rey David, decía: este va a ocupar mi lugar, este va a ocupar mi sitio, que al principio amaba mucho a David, que lo quería muchísimo. Pero poco a poco el germen, el veneno de la envidia se fue metiendo en su vida, hasta tal punto que intentó matar en varias ocasiones a David, pero no pudo. No pudo matarlo porque Dios lo controló, Dios lo protegió, Dios estaba ahí con David porque Dios tenía un plan con respecto a David. Hermanos y hermanas, cuando pasan cosas en nuestra vida, cosas malas, cosas de ataques diabólicos, cosas de situaciones complicadas, van a intentar atacarnos por todas partes y noquearnos como los boxeadores. Van a intentar que nos caigamos al cuadrilátero y que no nos levantemos nunca más. Van a intentar ir por nosotros. Van a intentar que dejemos la fe, van a intentar que vivamos en impiedad, van a intentar que vivamos sin una vida de obediencia a la palabra de Dios, van a intentar que luchemos los unos con los otros, van a intentar que dejemos los santos caminos de Dios, pero no van a poder porque Dios está con nosotros. No van a poder porque estamos llenos, tenemos la sangre de Cristo cubriéndonos a nosotros. Ellos lo intentaron, los hechiceros lo intentaron, pero no pudieron hacer lo mismo. Mira lo que dice en Judas, versículo 24. Es un texto súper conocido
y que los que no lo conocéis de memoria sería bueno que lo pudierais memorizar. Judas, versículo 24, dice así. Ya sabéis que Judas está después de Génesis. Judas, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. No es cuestión de nosotros, es cuestión de Dios que nos guarda a nosotros. Nosotros somos unos bebés. ¿Cuántas veces vemos cada semana, estamos viendo a Marta o a Ismael o a algunos de nosotros coger a la niña y su bebé está en los brazos? ¿Por qué está en los brazos? Porque el padre o la madre lo coge. ¿Por qué? Porque no puede ella andar todavía, porque no puede correr, no puede gritar, no puede hacer nada. Ella necesita de la protección de sus padres o de la protección de la gente mayor. Igual que nosotros. Podemos pensar que llevamos muchos años, podemos pensar que sabemos mucho del Señor, podemos pensar que podemos andar sabiamente, con santidad. Déjame decirte que no. Por muchos años que uno lleve en los caminos del Señor, siempre seremos aprendices. Nunca dejaremos de aprender. Siempre necesitaremos más del Espíritu Santo. Siempre necesitaremos más de la dirección de la palabra. Siempre necesitaremos juntarnos en la iglesia. Siempre. Es Dios quien nos protege. Es Dios quien nos guarda. Es Dios quien está ahí con nosotros, el que realmente nos protege. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Todopoderoso para guardarnos. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que llega un momento en que los hechiceros tenían poder, hacían trucos, hacían magia para imitar las plagas, pero hubo un momento en que ya no podían. Hubo un momento en que ya las otras plagas no pudieron hacer lo mismo. El Nuevo Testamento nos da un dato muy interesante acerca de estos hechiceros. Venid conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. Y mirad lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y mirad la trascendencia de la palabra y la actualidad de la palabra. Porque este texto fue escrito hace 2000 años y parece que está escrito para esta generación, como todo lo que encontramos en las Escrituras. Dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y fíjate lo que dice ahora: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es interesante porque aquí en Timoteo Pablo nos está diciendo algo de los hechiceros. Nos dice que eran dos. No sabemos si había más hechiceros, no sabemos si posiblemente habría más, a lo mejor estarán los jefes de los hechiceros, pero nos dice que había dos y nos dice su nombre: Janes y Jambres. James y Jambres. Es decir, estos eran los nombres de por lo menos dos de los hechiceros que estaban con Faraón y que estaban haciendo esta falsificación, digamos, de las plagas, hasta que no pudieron volver a hacerlo. Así que sabemos dos de los nombres de estos hechiceros. Y nos dice algo muy interesante. Nos dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, igual que esta generación que estoy escribiendo, igual que toda esta gente que son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, igual que esto que estoy escribiendo, dice Pablo,
en el tiempo, siglos atrás, estos dos hombres que estuvieron, los hechiceros que estaban allí, también resistieron a Moisés. En los últimos tiempos se resistirá la verdad. Lo dice así. De la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Esto de lo que estoy escribiendo, esta generación de la que estoy escribiendo, también resistirán a la verdad. Hoy predicamos la verdad y nadie escucha la verdad. Hoy hablamos de la verdad y la gente prefiere la mentira. Hoy nadie quiere saber la verdad porque hay que vivir bajo la verdad y nadie quiere vivir bajo la verdad. Cada uno queremos vivir como queremos, a nuestro antojo, bajo nuestra autoridad, bajo nuestro criterio, lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer. No queremos imposición de nadie, no queremos autoridad de nadie, no queremos estar sometidos a nadie, no queremos aceptar la verdad, porque la verdad es mía, yo vivo mi verdad. ¿Por qué me tienes que decir tú la verdad? Cada uno tenemos, de los 7.000 y pico de millones de habitantes de la tierra, la filosofía imperante hoy en día es: tú tienes tu verdad. Y estamos desafiando la verdad, en contra de la verdad, sin prestar atención a la verdad encarnada, que es Cristo. Jesús es la verdad. Y déjame decirte algo: la verdad absoluta, la verdad soberana. Yo soy la verdad. Y aquí está diciendo que llegará un momento, que es este tiempo ya, donde nadie quiere aceptar la verdad divina, la verdad de la salvación, la verdad de un encuentro con Jesús. Igual que ellos, de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés. El problema es que Jannes y Jambres y los hechiceros y el faraón no resistieron a Moisés. Eso es lo de menos. Lo importante es que no resistieron a Dios. Que estaban resistiendo a Dios. No es que no resistieran a los hombres, estaban resistiendo la voluntad de Dios, lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba haciendo. Estaban resistiendo la verdad de la revelación de Dios, igual que hoy en día. Estaban resistiendo la verdad de la revelación de Dios. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Llegó un momento en que ellos mismos lo aceptaron, lo vieron, lo veremos la semana que viene. Llegó un momento en que ellos mismos dijeron: dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. Ellos al final reconocen que el poder que tenía Moisés y Aarón era superior al que ellos tenían. Al final reconocen que el Dios que ellos proclamaban era superior a todos los dioses que tenían en Egipto. Al final lo reconoce. Les costó trabajo, lo reconoce. Dedo de Dios es este. Pero ellos resistieron, estuvieron resistiendo a la obra de Dios en su vida. Déjame preguntarte, ¿tú estás resistiendo a Dios? Porque si tú estás resistiendo a Dios, la verdad es que me das un poquito de pena. No hay persona más infeliz en este mundo que aquel que resiste a Dios. No hay persona más necia en este mundo que aquel que sabe lo que Dios quiere y no quiere hacerlo. No hay persona que viva con una forma tan terrible, sabiendo lo que Dios quiere y no lo vive. No luches con Dios. No resistas a Dios, porque siempre vas a perder. No resistas al Señor. No resistas lo que Dios te está diciendo. No resistas porque quieras vivir libre o a ti te parece que es la libertad. No resistas porque prefieres vivir en pecado que en santidad. Déjame decirte que el pecado te mata y la santidad te da vida. No resistas a los mandatos de Dios. Hay tanta gente que se proclaman cristianos, que dicen que son cristianos y no leen la Biblia. Hay tanta gente que dice que son cristianos y no ofrendan. Hay tanta gente que dice que son cristianos y no aparecen ni una sola vez por la iglesia. Hay tanta gente que dicen cristianos y nunca hablan con Dios. Hay tanta gente que dicen que son cristianos y están robando en sus empresas. No resistas. No resistas. Por tu bien, no resistas lo que Dios te está diciendo. No resistas la voz de Dios. Cuando tú escuches la voz de Dios, tírate al suelo. Tírate al suelo y dile: heme aquí, Señor. Heme aquí para hacer lo que tú quieras, para obedecer lo que tú quieras. No resistas la voz de Dios, como lo resistieron los hechiceros. Hermanos y hermanas, en esta mañana
he intentado decirte que los hechiceros hicieron falsificaciones y los hechiceros fueron con mentiras y los hechiceros parece que hicieron exactamente lo mismo que las primeras plagas, hasta que no pudieron, hasta que no pudieron. Hoy en día seguimos teniendo hechiceros en las iglesias, seguimos teniendo embaucadores, seguimos teniendo personas que engañan a los demás. No prestes atención a los hechiceros, no prestes atención a la gente que te enseña un camino fácil, no prestes atención a los que te dicen que te va a ir todo bien. Escucha lo que dije al principio, presta atención a lo que dije. Jesús fue bautizado, gloria a Dios, fue bautizado y en ese bautismo estaba la Trinidad completa, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En ese bautismo fue un principio, el principio de las señales, el principio del ministerio público de Jesús. Jesús fue bautizado para identificarse con el ser humano, pero no olvides lo que vino después, fue tentado. Los hechiceros de hoy en día te dicen no hace falta ir a la iglesia. Los hechiceros de hoy en día te dicen no hace falta leer la palabra. Los hechiceros de hoy en día te dicen no hace falta ser fieles al cónyuge. Los hechiceros de hoy en día te dicen no, podéis vivir juntos y no pasa nada. Los hechiceros de hoy en día te dicen cree en Dios y tu vida será perfecta. Los hechiceros de hoy en día te dicen te volará el dinero, vendrá el dinero, porque Dios quiere lo mejor para ti. Los hechiceros de hoy en día te dirán si tú estás con Dios nunca tendrás enfermedad, nunca tendrás dificultad. Los hechiceros de hoy en día te miran a los ojos y te mienten, porque están diciendo cosas que no aparecen en la palabra de Dios. Te estoy diciendo con toda mi alma que prestes atención a lo que Dios te dice, a lo que Dios enseña, porque sigue habiendo hechiceros y sigue habiendo gente que sigue mintiendo y la mentira nunca podrá con la verdad. Aunque parezca que va ganando, como en aquel momento, que las primeras plagas parecía que los hechiceros hacían exactamente lo mismo y que la verdad de Dios estaba desapareciendo. Al final, la verdad de Dios, su bendita verdad, siempre prevalecerá, siempre, siempre. Y a esa verdad, tú y yo tenemos que agarrarnos fuertemente y rechazar todo tipo de ocultismo, hechicería y trucos que no vienen de Dios. Cuidado con la hechicería, cuidado con la mentira. No resistas la voz del Espíritu Santo en tu vida. Amén.